Vamos a continuar con nuestro estudio del libro primero de Samuel. Espero que hayan hecho su tarea a estas alturas del estudio del libro primero de Samuel. ¿Qué tarea? Pues leer todo el libro, memorizarlo. De entrada, ya después voy a dejar que se memoricen el Salmo 119. No, por lo menos lean. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres, hay muchos acontecimientos aquí que, aunque este libro se escribió hace más de 3000 años, bueno, la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, representado por el pueblo de Israel, pues nos deja enseñanzas muy valiosas para este tiempo, justo para este tiempo. Pues podemos leer dos veces en 1 Corintios capítulo 10, que las cosas que antes se escribieron, que las cosas que ellos atravesaron, se escribieron como ejemplo para nosotros, para no cometer los mismos errores que cometió en su tiempo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, para nosotros caminar en victoria, o sea, para experimentar en cabeza ajena. Por eso está plasmado en la palabra de Dios lo que antes pasó, para que a nosotros como pueblo de Dios hoy en día, en el nuevo pacto, bajo mejores promesas, que son las que te está tocando vivir a ti y a mí, podamos caminar en victoria y no sucumbamos ante los ataques del persistente, feroz, constante enemigo que está asediando nuestras vidas, nuestras familias, nuestras almas. Entonces, vamos por favor al capítulo 13. Al capítulo 13 de Samuel. Y en este capítulo 13 ya vimos cómo Jonatán, el hijo del rey Saúl, del primer monarca del pueblo de Israel, toma la iniciativa después de años estar siendo cautivos, o no cautivos, sino presa, tributarios en manos de los filisteos. Se rebela Jonatán, el hijo de Saúl, con sombrero ajeno, presumiendo que él hizo tal cosa, y no la hizo él, la hizo el aventado de su chamaco, el que tomó la iniciativa. Pero aquí vemos cómo empieza a decaer terriblemente el ministerio, el negocio, la familia, los logros académicos, una relación amorosa. Todo ejemplifica lo que hizo aquí Saúl, todo puede ejemplificar la cuestión que está alrededor de nosotros hoy en día. Con respecto a lo siguiente, vamos a leer el libro primero de Samuel, el capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 6. Dice: cuando los hombres de Israel, primero de Samuel 13, versículo 6, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, pues como no, si ya te habías dado de pedradas al enjambre completo, los filisteos como abejas se fueron en contra de Israel. Se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, ¿mello? Pues sí. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. En unas traducciones, o más precisa la traducción esta, salió a recibirle, salió a bendecirle. Salió a bendecirle, dice tal cual en el texto original. Y acuérdense que el mayor es el que bendice al menor en este caso. O sea, ya desde aquí con ínfulas de que salgo a recibir al profeta de Dios, pero yo soy aquel. Entonces no voy a salir a recibirle así nada más, sino con bombo y platillo, a bendecirle, como si necesitara de eso el líder espiritual en este caso.
Era algo protocolario. No vayas a pensar que hoy en día oramos los unos por los otros, y claro, nuestra obligación es bendecirlos, ¿no? Pero aquí era una cuestión, un acto políticamente incorrecto, digámoslo así. No era solamente desearle bien al profeta Samuel a la hora que sale Saúl a recibirle o a bendecirle. Era sentirse, por esta cosa que iba a ser, superior al mismo profeta. No era cualquier asunto, salió a recibirle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, díjeme a mí mismo, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: parecería que hasta aquí el planteamiento de Saúl pues era correcto, era una justificación aceptable. ¿Sabes qué? Previamente a esto se pusieron de acuerdo, no precisamos cuándo con exactitud se pusieron de acuerdo de que ahí, en el lugar a donde estaban acampados, iba a subir Samuel para ofrecer sacrificios al Señor. Samuel, en su trabajo, en su chamba, en su responsabilidad de profeta, habiendo sido educado por el sumo sacerdote Eli, era lo que le correspondía a un siervo, a un ministro de Dios, a un ministro de la palabra. A él le tocaba el asunto de la ceremonia religiosa, le tocaba el asunto de los sacrificios al Señor, le tocaba en su posición de líder espiritual hablar en el nombre del Señor. Bueno, fue Dios que usó a Samuel para ungir a Saúl. Dios pudo haber dicho a cualquier otro, pero no, fue Samuel que ungió a Saúl. Y el asunto está, ¿sabes qué? Saúl, me esperas a que yo vaya para que cuando yo llegue ahí, pues haga lo que me toca. A mí me toca, como líder espiritual, pues hacer lo que le toca a los líderes espirituales. En esta época era ofrecer los sacrificios al Señor. Pero Saúl no esperó. Él se desespera, ve que el pueblo estaba desertando, volteaba a ver el reloj y volteaba a ver el reloj, y ya pasa y pasa el tiempo, el pueblo se está yendo. ¿Saben qué? Este ministro no llega. ¿Sabes qué? Este pastor como que se está tardando. El líder espiritual como que no está a la velocidad, a las revoluciones que debería o que me dijo que iba a estar. Tráiganme los animalitos, chamacos. Vamos a organizar el sacrificio al Señor. Sacrifica a Dios. Y cuando Samuel ve y le dice: oye, Saúl, ¿qué fue lo que hiciste? Y se justifica. ¿Sabes qué, pastor? No llegabas. ¿Sabes qué? Como que no te estabas apurando. ¿Sabes qué? Te vi lento. Entonces, tomé la iniciativa. Las cosas no estaban funcionando bien alrededor. El pueblo se me desertaba. Ofrecí el sacrificio. ¿Saben qué es lo que les contestó el profeta Samuel? Bueno, ya lo leímos, o bueno, vamos a leerlo. El profeta contesta: locamente has hecho. O sea, estás como operar del cerebro. Locamente, no le dijo: te felicito, qué bueno que tomaste la iniciativa, qué bueno que viste que si yo no estaba llegando, algo te tenías que hacer. No, le dijo: ¿sabes qué, rey o reycito? Quién sé cómo ha de haber pensado. La verdad es que Samuel, la verdad, Samuel amaba muchísimo a Saúl. Le agarró cariño, pues. O sea, lo amaba realmente. Y con todo, le tuvo que decir, versículo 13, capítulo 13: locamente has hecho, ¿no guardaste mi mandamiento? No, ¿verdad? O sea, el que le había dado la instrucción a Saúl, al rey Saúl,
de que esperara a que se hicieran las cosas con respecto al sacrificio, por supuesto que había sido Samuel, pero Samuel enviado o investido de autoridad ¿de quién? Pues directamente de parte de Dios. Por eso es que dice, locamente has actuado, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué fue la instrucción sencilla? No le dijo el Señor, pues te vas peregrinando de rodillas al cerro del Tepeyac. No le dijo el Señor, ¿sabes qué? Tienes que hacer en lugar de tu hijo Jonatán, tú solito enfrentar a los filisteos. La instrucción era sencilla: te esperas a que llegue Samuel para que ofrezca el sacrificio. Así de fácil. Lo único que tenía era que esperar, pero no se le antojó. Fue sabio en su propia opinión, fue un sabelotodo. Los jóvenes dirían Juan Camané. Bueno, más bien los viejos, porque ya los jóvenes no saben eso. Pero usted me entendió. O sea, yo soy aquel, no llega el líder, tomo la iniciativa, hago esto, lo ve Samuel, entendiendo lo que significaba tal desobediencia, y le dice: estás como loco, locamente has hecho. Si hubieras obedecido, si hubieras esperado, si hubieras seguido la simple instrucción, casi igual que tiende tu cama o lava los trastes o estate aquí a las 10, una instrucción tan fácil de cumplir, Dios hubiera confirmado tu ministerio, tu negocio, tu matrimonio, tu relación amorosa, la cuestión, tu posición en la iglesia. Dios hubiera confirmado tu reino, pero por cuanto no obedeciste a Dios, entonces Dios se ha buscado un varón que tiene un corazón conforme al corazón de Jehová. Y ahorita nosotros entendemos que por supuesto se estaba refiriendo al mismo rey David, que fue el sucesor en el trono del rey Saúl. El tema de esta mañana se titula La rebeldía. La rebeldía, primo de desobedecer, pariente de no sujetarse, de hacer lo que se te antoja y de no seguir el consejo, de no seguir la instrucción de una autoridad superior. Quiero que vayamos, porque no solamente aquí fue el asunto de una rebeldía fuerte. Vamos, por favor, a el capítulo 15. El capítulo 15 en muchas de nuestras Biblias tal cual está subtitulado Saúl desobedece y es desechado. Recibe otra instrucción de parte de Dios a través del profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 15 dice el versículo 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, destruye por completo, bórralos de la faz del planeta por completo a los amalecitas. Esto obedece a una antigua rencilla que tenían desde el libro del Éxodo. En Deuteronomio también se menciona esto, porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los amalecitas atacan la retaguardia cansada de los más débiles, de aquella gigantesca caravana de todo un pueblo en su peregrinar por el desierto, y destruyen a los fatigados, a los agotados, a las mujeres, a los niños, a los enfermos, a los ancianos, a los débiles de Israel, destruyendo toda la retaguardia de esta caravana. Entonces,
en el tiempo de Josué y Moisés. Le dice Moisés a su discípulo Josué: organízate al ejército porque vamos a pelear contra los amalecitas. Y desde ahí está estipulado en la palabra de Dios que había que exterminar por completo a este archienemigo del pueblo de Israel, que eran los amalecitas. Hoy día nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre y carne, ya lo hemos visto. Ya vimos cuál es nuestro enemigo: huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las obras de la carne, los propios apetitos pecaminosos. Esos hay que desarraigarlos, quitarlos de nuestra vida por completo. Hay que exterminarlos por completo para que no brote una raíz de pecado, de amargura, de debilidad, o una puerta abierta a los demonios que nos esclavice tarde o temprano. Esa es la figura. No es, ay Dios, qué cruel, hasta los niños de pecho. Acuérdate, nuevo pacto, mejores promesas. Las cosas que antes se escribieron como ejemplo para nosotros. Tenemos enemigos, el pueblo de Dios hoy día. Podíamos recibir una instrucción semejante a la que recibió el rey Saúl. Vean lo que hizo Saúl en el versículo 9 de ahí del capítulo 15. Se le manda exterminar todo, a todo el enemigo, a animales, hasta el rey, todo. Y Saúl y el pueblo, o sea, sí derrotaron a los amalecitas, perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto a Saúl, porque otra vez no obedeció. No que no pudiera obedecer, ¿sabes qué? Ya había combatido, ya había derrotado a todo el ejército de los amalecitas. Ya había tenido la victoria sobre toda la gente que estaba armada del pueblo de Amalec. Esas vacas gordas que le iban a hacer. Los borregos, los becerros, los animales gordos y bonitos, ¿qué le iban a hacer? Sin embargo, no obedece y los guarda. Un solo rey. Ya toda la comitiva del rey, toda la guardia personal del rey, ya estaba deshecha. ¿Sabes qué? Nada más le faltaba descabecharse al principal, a Agar, rey de Amalec, y no lo perdona. Otra vez desobedece. Y vean por favor lo que pasa. Versículo 16 del capítulo 15. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Otra vez, el que le dijo la instrucción fue la autoridad, en este caso espiritual, que era el profeta Samuel. O sea, fue Samuel que le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalec. Pero no era iniciativa propia, estaba siendo guiado por el Señor. Entonces, una vez dice, otra vez dice, lo que ya leímos en el capítulo 13: no me desobedeciste a mí, simple mortal, desobedeciste al Señor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Otra vez la justificación del rebelde, del desobediente. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien
he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Bueno, por fin, ¿obedeciste o no obedeciste? Él dijo que sí, pero la verdad es que no, porque no tenía que traer a Agag, no tenía que traer al rey prisionero, ni tenía que haber traído botín, tenía que haber destruido todo. Mas el pueblo, la mujer que me diste, Señor, se parece al mandilón de Adán, ¿no? Fíjate que la naturaleza humana es pasar la bola, como diciendo, ahí te hablo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Como diciendo, el sermón que estoy oyendo de la rebeldía es para mi vecino de mi derecha, para mi izquierda, para la rebelde de mi mujer. Pero ese saco no me queda a mí. Esa es la condición del hombre, fíjate. Cuando Dios le dice a Adán, de modo que comiste del fruto del árbol que te dije que no comerías, ¿qué es lo que contesta Adán? Pues sí, Señor, perdóname, me arrepiento. No, ahí está el primer mandil. La mujer que me diste, Señor, ay, ándale pues, me dio y yo comí. Oye, las mujeres no se quedan atrás. Eva, ven para acá. De manera que comiste del árbol, y todo el sermón, ¿no? Ya no le podía echar la culpa al varón, porque pues ella fue la que invitó, pobrecito, víctima del varoncito. Pero en vez de decir, Señor, me equivoqué, discúlpame, desobedecí, pues lancé esta viborota, Señor. La serpiente me sedujo, me convenció. Así estaba aquí Saúl. El pueblo se me desertaba, y por eso dije, en el capítulo 13, voy a ofrecer el sacrificio. Aquí, ¿sabes qué? El pueblo fue el que dejó vivo a Agag. El pueblo fue el que dejó vivo lo mejor de las vacas. No pases la bola cuando desobedeces, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Mira, Dios es un Dios que extiende su misericordia. Todas las cosas que aquí predicamos, lo que enseña la Santa Palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, se resume a algo que dice muy fácil el apóstol Juan: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y luego, como ya conoce Dios nuestra naturaleza, dice, y si hubiere alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si decimos que tú, que yo, que más de 1000 que estamos aquí, no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho que todos nosotros pecamos. Pues claro, lo ideal, la responsabilidad es crecer en santidad y no pecar. Pero cuando pecamos, lo menos que podemos hacer es, con toda honestidad, suplicar el perdón de Dios, arrepentirnos de nuestra falta, en vez de echarle la culpa al vecino. Otra cosa hubiera sido a Saúl si hubiera dicho, sí, pequé, me arrepiento, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. No había tal arrepentimiento, porque lo hizo en el capítulo 13 y lo volvió a hacer en el capítulo 15. Entonces él para nada estaba arrepentido, y su justificación 2 veces, su justificación fue con un matiz de santidad religiosa. Sabes que yo desobedecí, pero, era para sacrificar al Señor. En el capítulo 15, el pueblo se reservó lo mejor. Bueno, el pueblo, como si el pueblo se mandara solo, ¿no? La justificación era, guardamos de lo mejor los animales más gordos y más bonitos para sacrificarlos a Dios. Entonces el rey Agag también estaba gordo y bonito. No hay justificación para la desobediencia, es rebeldía en toda la extensión de la palabra.
Mas el pueblo, versículo 21, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que 20 estudios bíblicos que estés tomando, que pongas cara de mustio, que saludes, sí, gloria a Dios, amén, aleluya, el Señor te bendiga, el Señor te bendice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los para llevarnos a la obediencia de Cristo. ¿Sabes que no hay que ser religiosos? Esta doctrina sirve, y esta enseñanza del Antiguo Testamento sirve para confirmar lo que el Nuevo Testamento enseña. Vamos, por favor, Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 1. Sométase, obedezca, estén sujetos. Eso quiere decir, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el mal, sino al malo, al que hace, el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por eso este principio, Antiguo y Nuevo Testamento, no hay autoridad, se llame como se llame, se diga como se diga, cualquiera que represente autoridad sobre nosotros. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hijo, hija de familia, la autoridad inmediata sobre ti es papá y mamá. Oye, pero mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiana, la Biblia no dice si es cristiano o es cristiana. Son tus papás, tienes que estar sujetos a ellos. Pero son primos del anticristo, no sabes tú, hermano. Será el sereno. Ellos no fueran tu autoridad, no fueran tus papás, si Dios no lo hubiera permitido. Velo de otra manera. Esos que tú señalas como primos del anticristo, fue el primer instrumento de Dios para que tú gozaras la vida eterna, porque fueron los primeros instrumentos de Dios para que nacieras, pisaras este planeta y con el paso del tiempo entregaras tu vida al Señor Jesucristo. Por eso no está en nosotros juzgar a nadie, menos si ese alguien es nuestra autoridad. Y en el caso de los papás, el primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien. Tú, yo, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos comentado otras veces, procedemos de una linda y preciosa familia disfuncional. Un jeroglífico en nuestras vidas. Papá, mamá, los tuyos, los míos y los nuestros. Y resulta que papá, te pasan el tiempo y ya avanzadito en años, y te presentan hermanos y hermanas que ni conocías. O sí conocías, pero bueno, trataban todo el mundo de tapar el sol con un dedo. Los que estamos aquí, no sé, frutos del primero, del segundo, del tercero, de la reversa matrimonio, no sé de cuál. Pero papá, es la autoridad. Mamá, es la autoridad. Y el primer mandamiento: para que te vaya bien, hónralos, y ya, obedece, y se acabó. ¿Y por qué es que los muchachos se vuelven locos con las instrucciones que dan los papás? Oye, no te están pidiendo cosas del otro mundo, te están diciendo: llegas temprano.
No te están diciendo, ¿sabes qué? Córtate las venas hasta desangrarte en sacrificio por estas cosas. Te están diciendo, tiende tu cama, lava tus trastes. ¿Quieres tener novio? ¿Sabes qué? Limpia tu ropita siquiera. Cosa impresionante del pueblo de Dios. Antiguo Testamento no es la excepción. Números, capítulo 16, por favor. En este caso, la autoridad espiritual era Moisés. Moisés y Aarón. ¿Y sabes quiénes eran los principales rebeldes? Voy a leer Números 16, empezando desde el versículo 1. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Robén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, o sea, eran cristianos, ¿no? Príncipes de la congregación, de los del consejo, no era cualquier persona ahí, varones de renombre. Esta gente conocía la historia de Dios. Se supone que deberían ser temerosos de Dios. Levitas, el sinónimo actualmente es cualquiera que sirve. Lo relacionamos mucho con la gente que sirve, porque eran los encargados también de servir en el asunto de la alabanza. Por eso aquí está el árbol genealógico. No te está inventando qué personajes fueron estos que se rebelaron. Era gente cercana al liderazgo, era gente que se le había confiado un puesto de responsabilidad en el pueblo, en la iglesia. Eran servidores, conocían bien, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, lo mismo que hizo el profeta Samuel cuando vio la locura de Saúl. Cuando el Señor le determinó qué iba a pasar con Saúl, estuvo clamando por él toda la noche, porque el precio de la rebeldía, como cualquier otro pecado, pero el precio de la rebeldía es la destrucción. Es el privarte de bendiciones impresionantes que Dios tiene para ti, magníficas, sobresalientes que Dios tiene para ti. Por eso, con dolor en su corazón, Samuel le dice a Saúl: oye, no eras nada, de una casa pequeña, mira, si te morías te ibas a ir al infierno, y ahora el Señor ha perdonado tus pecados, te ha dado la salvación, medio se te ha enderezado el buque en tu casa, ya te llevas mejor con tus hijos o con tus padres, o por fin, después de tu peregrinar en el desierto, económicamente estás viendo florecer apenas, y tu negocio por lo menos te alcanza para comer. Locamente has hecho. ¿Por qué? Porque desobedeciste, y esto causa pena, causa dolor en el que llega a conocer las consecuencias de esta desobediencia. Fíjate, lo mismo que hemos estado viendo. En el capítulo 16 de Números, se levantan y empiezan a murmurar otra vez al líder espiritual contra Moisés y contra Aarón. Moisés reconoce en el versículo 11, de ahí mismo de Números, el versículo 11 dice: por tanto tú y todos tus secuaces y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues ¿qué es Aarón? Pues ¿qué es el pastor? Pues ¿qué es el líder espiritual? Pues ¿qué es Samuel? Ustedes se juntan contra Jehová, les dice Moisés, porque ¿qué es Aarón? Pues ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab,
Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Oye, cálmate, imperioso. ¿Sabes cuál era la orden que Moisés les dijo? Nos vemos a tal hora, tengo que platicar con ustedes. Oye, te estás enseñoreando de nosotros imperiosamente. ¿Cuál imperiosamente? Nada más te estoy diciendo que nos tenemos que ver. Pues no, siempre parece que la instrucción que se nos da es una lápida imposible de cargar. Nunca es esto. La instrucción, la orden que se te está dando es sencilla. Y si es de parte de Dios, que es de parte de Dios. Porque a estas alturas del mensaje ya tenemos que entender que el pecado de rebeldía, que cuando tú no obedeces a papá, cuando tú no obedeces al jefe de tu trabajo, cuando tú no obedeces a mamá, cuando tú no sigues el consejo del líder espiritual, la rebeldía no la estás cometiendo contra él, porque ¿qué es Aarón? ¿Qué es Samuel? Cualquier tipo de rebeldía es en contra directamente del Señor. Oye, es que al Señor obedezco, pero al Señor, no al señor Pérez, que ni es cristiano, o si es cristiano no goza de buen testimonio. ¿Sabes qué? Si lo obedeces y representa de alguna manera autoridad sobre ti, Dios te exalta, Dios te bendice, porque Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los que obedecen. Exalta a los humildes. Cuando yo leí esto, temblé y temí, porque bueno, uno religiosamente, pues ya hace tu mejor esfuerzo, ¿verdad?, para obedecer a Dios. Pues al Señor sí lo obedezco, es Dios. Bueno, el Señor te dice que obedezcas a cualquiera que represente autoridad sobre ti, porque todas, ahora sí que, aunque usted no lo crea. Oye, pero este personaje en el gobierno, ese personaje en el gobierno. Oye, pero este personaje en la ese personaje en la policía, este personaje del ejército, ese personaje del ejército. ¿Cómo puede ser posible? Si te quieres pelear con Dios, adelante. Yo no lo voy a cuestionar. Si Dios dice así es que así es. Y así fue también para Jesús. En el libro de Juan, cuando es arrestado el Señor Jesucristo antes de que se le condenara, está compareciendo ante Pilatos. Y Pilato le dice: oye, ¿no sabes tú que tengo autoridad para prenderte o para soltarte, para condenarte o para soltarte? Oye, si alguien había corrupto, no cristiano, sin embargo, pues era la autoridad de ahí, porque era la autoridad de ahí. Jesús reconoce y le dice: ¿sabes qué? Tú no tendrías autoridad ninguna sobre mí si no te fuese dada de arriba. Se cayó, sufrió, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pedro dice que nos puso el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero es injusto. Sí, sí es, muchas veces sí es injusto. Oye, pero es que me lo está pidiendo nada más porque tiene el poder de hacerlo, porque ni siquiera hace falta que yo llegue tan temprano para realizar ese trabajo. Lo importante son los resultados que yo pueda dar. Lo está haciendo nada más para enseñorearse sobre mí. Tengo que obedecer. Sí, tienes que obedecer para que Dios te exalte y trate con el dictador, o la dictadora, o la Jezabel, o lo que sea. Tú obedece. El pueblo de Israel en la época de Saúl, con esto concluyo, siendo atacado por los filisteos, o por los amalecitas, o por los amonitas, el enemigo es lo de menos. Siendo atacado constantemente el pueblo, se apartan del Señor, sufren una derrota y preguntan:
¿Y por qué Dios permitió que cayéramos en garras del enemigo? Y ¿sabes qué? Matan a 4,000 en aquella de los primeros capítulos, batalla contra los filisteos que ya vimos. Mandan traer el arca, otra vez todo revestido de religiosidad. No hay un arrepentimiento legítimo y a esos 4,000 se le tienen que añadir 30,000. Y después otros 50,000. Porque el pueblo del Señor no relaciona que si no te alcanza el dinero es por pecado. El pueblo de Dios no relaciona que si no tienes victoria sobre tus apetitos carnales es porque te has abierto demasiado al pecado. El pueblo de Dios no relaciona por qué el asunto de mis relaciones sentimentales amorosas no está saliendo bien. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo que por qué? Por el pecado. ¿Por qué el Señor nos hiere? No fue Dios, fueron los filisteos. Pero no encuentro qué pecado, no encuentro. ¿Sabes qué? Uno de los pecados más comunes es la rebeldía. El no obedecer al marido. No me veas feo. Lee Efesios capítulo 5. No es mi cuento. No. Que el marido es cabeza de la mujer. Y sí, y ahora sí, hermano en Jesucristo. Cualquier reclamación, uno con Eva. O ya si quieres ir más allá y rebelarte en contra del Señor, no se puede, no sé. No es por ahí. Pero si dice mujer, está sujeta a tu marido, sujétate. Obedece. Ponlo a su amable consideración. Cuesta. Pues sí cuesta, pero mira, al final del día te conviene, porque obedecer, hacerle caso, someterse, sujetarse al marido, es hacerlo al mismo Dios. Y si el marido es injusto, yo me quedaba callada porque ¿quién lo escogió? Sí. Ahorita dice, mi madre me lo decía. No, te lo dijo tu mamá, la tía, tus amigas, todos. Ahí va. Gracias a Dios, Gracias a Dios, porque si no, ningún varoncito aquí tendría su media naranja. Qué bueno que el amor ciega. Pero pasa el tiempo y tu príncipe, por más besos que le des, pareces amor. Y así me tengo que someter. La respuesta es sí, por favor, sí. Y Dios te exalta, porque Dios lo puso sobre ti, igual al jefe de trabajo, igual a las autoridades civiles, militares, igual a los gobernantes que nos rodean. Por eso la palabra de Dios dice, no los juzgues. Está bien, no se tapa el sol con un dedo, se les ve las fallas, se les ve los errores a la autoridad que sea, al líder espiritual, al pastor, al gobernador, al que quieras. Se le puede ver que algo no anda bien, pero dice la Biblia, ora por él, para que vivamos quieta y reposadamente. Y también dice la Biblia, y es el énfasis de esta mañana, obedece. ¿A quién? A estas alturas del mensaje, el Espíritu Santo redarguye los corazones y ya sabes a quién. Cambia. ¿Para qué? Para que no seas destruido, para que no seas removido, para que no sufras las consecuencias del rebelde, que siempre son como cualquier otro pecado: destrucción, aflicción, padecimiento, no prosperar. No, queremos ser bendecidos por Dios. De los mayores secretos de mi vida cristiana, de los mayores secretos y conocimiento de la santa palabra de Dios después de más de 30 años de estar en el ministerio,
lo estoy compartiendo, abriendo mi corazón con ustedes. Está fácil. Obedece, obedece, obedece. No seas rebelde. Entendiendo que obedecer, obedecer, obedecer es hacerle caso a Dios. Entendiendo que no ser rebelde es no ser rebelde delante de los ojos de Dios. Trátale, pruébale, y en vez de obstáculos, de ir nadando en contra de la corriente de improsperidad, de padecimiento, de sufrimiento, es instantáneo. Obedece, mujer, obedece. Sí, sí ve a ver el partido. Bueno, ni sé si hay partido. Obedece en lo más mínimo y te vas a dar cuenta la bendición tan grande sobre tu vida. Niño, niña, que ya no estás tan niño ni tan niña, ¿verdad? Porque estás aquí o en la escuelita dominical. Si el papá dice a las 10, a las 10. Si te dice aquí ni de manita sudar, ahí ni de manita sudar. Obedece y como un acto de milagro, mañana te va a dejar a las 11. De veras, de veras. Porque ya puede confiar en ti, porque no estás llegando a las 10:15 ni a las 10:30 cuando se te dice a las 10, porque estás llegando al 5 para las 10. Entonces en esta niña sí puedo confiar. Entonces en este niño sí quiero confiar. Entonces hasta la percepción del novio cambia. Ese muchacho responde. A la hora que digo, la trae. Pero si digo a las 10 y la trae a las 10:15, ¿cuándo los voy a dejar a las 11? Primo, de las 12 ya hay redadas. No. Al contrario, va para atrás. ¿Sabes qué? Ahora a las 9. Pero ¿cómo si antes era a las 10? No cumpliste, maestro. Ahora es a las... Por eso obedece. Y como un acto de milagro, la respuesta es instantánea. Vas a ver prosperidad y bendición en tu vida, en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.